¿Por qué, sin importar hacia dónde mires, el universo parece tan uniforme y constante? La respuesta a este enigma nos lleva a uno de los principios fundamentales de la cosmología, el principio cosmológico, que sostiene que el universo es homogéneo y isotrópico a gran escala. Pero, ¿cómo es posible que después del caos inicial del Big Bang, el cosmos se haya expandido de una manera tan equilibrada? La clave podría estar en un fenómeno llamado inflación cósmica, una expansión extremadamente rápida que ocurrió en los primeros instantes del universo. Sin embargo, la perfección aparente del universo plantea nuevas preguntas. ¿Es realmente tan uniforme o hay diferencias que aún no podemos percibir? ¿Qué fuerzas subyacentes lograron este equilibrio cósmico y qué nos dice esto sobre su origen? Un gran telescopio orbital flota serenamente en la oscuridad, recogiendo la luz del firmamento. Ajusta ligeramente su campo de visión, se aparta de las estrellas cercanas y observa con atención las zonas más oscuras del cielo nocturno. Debajo de él, el planeta gira, sus nubes blancas se arremolinan serenamente en el tenue resplandor estelar, y, posicionado como está sobre la atmósfera turbulenta, este telescopio ofrece una vista inigualable del cosmos. Más cerca, a solo unos años luz de distancia, se encuentran estrellas individuales, soles únicos como el que ahora se esconde detrás del planeta. Se agrupan en una franja ancha y brillante que divide la oscuridad en dos. Este es el plano galáctico. Mirar a lo largo de él es mirar el centro de la galaxia, a unos 100.000 años luz de distancia, y la galaxia es una espiral inmensa y aplanada, hogar de 400.000 millones de soles. Pero el pequeño telescopio aparta su mirada de esta luz cegadora. Al mirar hacia arriba por encima del plano galáctico, las estrellas están más dispersas, pero el cielo está iluminado por manchas tenues y multicolores. Cada una es una galaxia por derecho propio, que contiene miles de millones de estrellas que brillan con la misma intensidad que las cercanas, pero cuya intensidad está enmascarada por la gran distancia. Al mapear las posiciones de estas galaxias diversas, el telescopio en órbita ve unas pocas docenas de cúmulos vagamente juntos en un grupo local. Más profundamente en la oscuridad, manchas aún más tenues insinúan cúmulos galácticos más distantes. Con suficiente tiempo, el telescopio puede mapear estos dos, descubriendo que se aferran entre sí en supercúmulos aún más grandes de varios millones de años luz de diámetro y bordeados por enormes vacíos negros donde no se encuentran galaxias en absoluto. Y en el borde mismo de su campo de visión ampliado, el instrumento vislumbra el borde mismo del universo observable, a 45.000 millones de años luz de distancia. Así, la estructura del universo se revela en el simple espejo curvo de un telescopio en órbita. Pero este instrumento no orbita alrededor de la Tierra. Es una máquina de otro mundo que orbita alrededor de un planeta alienígena que a su vez orbita alrededor de un sol alienígena. La franja brillante del plano galáctico no es la de la Vía Láctea, y las galaxias cercanas también son extrañas y desconocidas. Nuestro planeta natal se encuentra en otro lugar en la mira de ese instrumento extraterrestre, aunque sería casi imposible localizarlo con precisión. No hay puntos de referencia en la estructura a gran escala del cosmos, ni grandes diferencias de un lugar a otro que nos ayuden a encontrar el camino. El universo parece sorprendentemente similar desde cualquier lugar desde el que se lo mire. Tiene prácticamente la misma temperatura y la misma estructura irregular de galaxias densas y superagrupadas y huecos. Visto desde un punto de vista externo omnipotente, en el que los cúmulos galácticos enteros se reducen a meros puntos de luz, el cosmos es notablemente uniforme. Pero ¿cómo llegó a ser así? ¿Cómo es posible que partes tan distantes del universo, separadas por decenas de miles de millones de años luz, sean tan similares, lugares tan distantes que nunca jamás podrían haber tenido contacto? Es un misterio que ha plagado nuestras historias cosmológicas, aceptadas desde que se escribieron. Un enorme vacío en nuestra comprensión. ¿Está incompleta nuestra historia del origen del universo? ¿O es esta evidencia de uniformidad simplemente un suceso extraño, una extraña coincidencia localizada en nuestra visión del cosmos infinito? Para investigar verdaderamente este misterio, los detectives cosmológicos deben emprender un viaje explosivo de regreso al mismo principio.
debemos investigar conexiones improbables entre el minúsculo mundo cuántico y el gigantesco reino de los supercúmulos y abrir nuestras mentes a la posibilidad aún más amplia y extraña de un multiverso anidado escondido dentro de nuestro propio cosmos. Debemos preguntarnos, ¿qué provocó el Big Bang? O si el Big Bang debería siquiera existir. Hace unos 13.800 millones de años comenzó el universo. No sabemos con certeza cómo sucedió, qué aspecto tenía ni cómo se comportó en sus primeros momentos, pero todas las pruebas que tenemos sugieren que, al principio, era muy pequeño y muy caliente. Los cálculos del físico y sacerdote Georges Lemaitre, en los años 20, revelaron que vivimos en un universo en expansión, que lógicamente debió haber comenzado mucho más pequeño de lo que es hoy. Observaciones posteriores han reforzado su punto de vista matemático. La luz de las galaxias lejanas parece más roja de lo que debería, como si las propias longitudes de onda se hubieran estirado. Cuanto más alejadas están esas galaxias, más rojas parecen, por lo que se alejan más rápido. Este patrón solo podría surgir si todo el cosmos se estuviera expandiendo y lo hubiera estado desde el principio de los tiempos. Gracias a la velocidad finita de la luz, esos confines distantes del universo observable también son ventanas abiertas hacia el pasado lejano, y también llevan las marcas de un comienzo más pequeño y más caliente. Basándose en esta sorprendente concordancia entre la teoría matemática y las observaciones de alta precisión, el llamado Big Bang se ha convertido en la teoría más aceptada sobre el origen de nuestro universo. Pero hay un problema. Hay muchas características de nuestro universo moderno que no encajan con una historia simplista de origen en expansión mediante el Big Bang, y en particular, un comienzo infinitamente pequeño, infinitamente denso e infinitamente caliente que viola todas las leyes conocidas de la física. Pero hay más. Hay características del cosmos actual que son muy difíciles de explicar si el universo simplemente se hubiera estado expandiendo a un ritmo constante durante todo este tiempo. Espinas en el costado de la teoría del Big Bang que amenazan con hacer que todo se derrumbe. La primera se conoce como el problema del horizonte. Un observador extraterrestre que observara el universo a decenas de miles de millones de años luz de distancia vería un cosmos casi indistinguible del nuestro. En particular la radiación de fondo que eleva la temperatura media del espacio a unos pocos grados por encima del cero absoluto en cualquier parte del universo observable en que uno lo observe. Las probabilidades de que esto sea así bajo un régimen simplista de Big Bang son extremadamente pequeñas. La única manera de que la temperatura del cosmos pueda homogeneizarse de esa manera es que todas las partes de ese cosmos estén en contacto el tiempo suficiente para que alcancen el equilibrio. Una habitación fría con una sola fuente de calor en una esquina alcanzará eventualmente una temperatura de equilibrio a medida que la energía térmica se distribuya uniformemente por todo el espacio. Pero la expansión del espacio-tiempo no permite la homogeneización a escalas tan grandes. La energía solo se puede intercambiar a la velocidad de la luz, y no ha transcurrido suficiente tiempo desde el comienzo del universo para que se alcance el equilibrio. No hay forma de que los lados opuestos del universo puedan intercambiar energía porque están más allá del horizonte visible uno del otro. No están, como dicen los científicos, en contacto causal. Si hacemos la expansión cosmológica al revés, descubrimos que partes del cielo nocturno que están a solo un grado de distancia habrían estado fuera del alcance uno del otro en el momento en que la radiación de fondo se filtró al universo. ¿Cómo llegó entonces el universo a ser tan homogéneo? Tal observación parece requerir que los comienzos cosmológicos estuvieran finamente ajustados, con una notable homogeneidad desde el principio. Sin embargo, las leyes de la física y de la estadística sugieren que tal ajuste fino es extremadamente improbable. Un segundo fenómeno desconcertante parece requerir también este improbable ajuste fino. Se conoce como el problema de la planitud y tiene que ver con la curvatura intangible del espacio-tiempo. La estructura del espacio, tal como la definió Einstein en sus teorías de la relatividad general, se ve distorsionada por objetos masivos. Pero si las concentraciones de masa son responsables de curvar el espacio-tiempo, entonces toda la masa del universo debe curvar también el espacio-tiempo. Dependiendo de la densidad del universo en su conjunto, la forma de esa curvatura y la evolución a largo plazo del cosmos varían considerablemente. Si es alta,
Entonces la masa cosmológica crea un espacio-tiempo esférico, y la atracción gravitatoria entre toda la materia del universo acabará ralentizando la expansión y la revertirá. Si la densidad del universo es baja, el espacio tendrá una forma abierta e hiperbólica, y la gravedad entre la materia no será suficiente para detener su expansión para siempre. Y entre estas dos alternativas, hay una tercera posibilidad, un espacio-tiempo plano con la densidad justa para que la expansión se detenga hasta detenerse solo después de un tiempo infinito. Este universo plano es un equilibrio precario entre un cosmos demasiado denso y uno que no lo es lo suficiente, ambos resultados mucho más probables que el intermedio del filo de la navaja. Y sin embargo, cuando los astrónomos miden la densidad del universo observable, descubren que este resultado tan improbable es, de hecho, nuestra realidad. Con una precisión sorprendentemente alta, nuestro universo moderno parece ser total e invariablemente plano. No hay ninguna razón para que así sea. Cualquier lanzamiento de la moneda creadora del cosmos tiene casi infinitamente más probabilidades de producir una de las otras alternativas. Pero en el nuestro, la moneda parece haber caído de canto. ¿Hubo algo especial en los orígenes del universo que preparó el terreno para un equilibrio tan preciso? ¿O son nuestras historias sobre el origen fundamentalmente incorrectas? Y otro enigma más afecta a la teoría del Big Bang sobre la expansión universal. A pesar de las extensas búsquedas en diversas escalas, no parece haber monopolos en absoluto en el cosmos observable. Se plantea la hipótesis de que un monopolo sea simplemente la mitad de un imán tradicional, un origen o final aislado de líneas de campo magnético sin un compañero correspondiente en otra parte del espacio. Estamos acostumbrados a los imanes dipolares con polos norte y sur, y a un campo magnético que fluye entre ellos. La representación más sencilla son los imanes de barra de las aulas escolares. Miremos donde miremos, nunca hay un norte o un sur solos. Esto es un problema porque no hay ninguna razón fundamental por la que no deba haber monopolos. No solo eso, sino que nuestro conocimiento actual de los primeros momentos del universo sugiere que, de hecho, el cosmos debería estar inundado de ellos, pero en realidad no encontramos ninguno. El problema del horizonte, el problema de la planitud y la falta de monopolos en el universo moderno se combinan para poner en tela de juicio toda la teoría del Big Bang. ¿Cómo llegó el universo a ser tan homogéneo cuando era demasiado grande para que las temperaturas se equilibraran? ¿Cómo llegó la densidad de la materia a estar en el filo casi imposible que hace que el espacio-tiempo sea plano? Y por último, ¿qué pasó con todos los monopolos? Estos son testimonios condenatorios en el caso contra el Big Bang, y desde que se descubrió la evidencia, los cosmólogos se han apresurado a encontrar una coartada, alguna explicación que aún podría salvar la historia del Big Bang de su desaparición. En una pequeña casa baja en West Menlo Park, al sur de la bahía de San Francisco, Alan Guth trabajaba hasta altas horas de la noche. La brisa californiana agitaba las páginas del escritorio de Guth, descubriendo hoja tras hoja llenas de fina escritura de ecuaciones sobreescritas con anotaciones y sobreescritas nuevamente con pensamientos y especulaciones descabelladas. Guth era un hombre inteligente, pero reflexionó que había nacido en el momento equivocado. Guth, que pertenecía a la generación de los baby boomers, se vio envuelto en una feroz competencia por el trabajo académico a cada paso. En cualquier otra época, su dedicación y su conocimiento de la física de partículas le habrían valido casi automáticamente un puesto fijo en una de las instituciones de la Ivy League que más le gustaban. Y sin embargo, allí estaba, en otro puesto temporal, trabajando hasta tarde en un esfuerzo cada vez más desesperado por salir adelante. Esta vez, el trabajo de Guth lo había llevado al acelerador lineal de Stanford durante un año para investigar la supuesta gran unificación de fuerzas al principio del universo y el misterio de los monopolos desaparecidos. Sus cálculos eran absurdos para todos, salvo para el físico de partículas más experimentado. Pero esa noche se encontró en medio de una corriente que parecía exponerle los misterios del universo para que los comprendiera de una manera completamente nueva. Mientras la brisa rizaba los rincones de su trabajo, se dio cuenta de algo espectacular, una solución que parecía demoler todas las objeciones al Big Bang. Los monopolos que faltaban, el problema del horizonte, el problema de la planitud, todo estaba resuelto.
Si estaba en lo cierto, entonces se trataba de una elegante tesis cosmológica que rivalizaba con la de Lemaitre, y Good nunca más tendría que preocuparse por encontrar trabajo. Pero la revelación de Good a última hora de la noche no fue ni mucho menos el primer intento de suavizar las asperezas de la teoría del Big Bang. A principios de los años 30, el padre de la teoría, Georges Lemaitre, había propuesto él mismo una idea. Para entonces conocido como el famoso científico belga y un líder en física cosmológica, sus notables observaciones sobre el comienzo del universo lo habían convertido en una celebridad científica. Pero Lemaitre no se durmió en los laureles. A pesar de haber sido elogiado por la Iglesia Católica por su aparente demostración de un comienzo, el propio Lemaitre no lo veía como tal. El universo era como un ave fénix. Nacía, vivía, envejecía y menguaba en llamas, para luego dar a luz una entidad completamente nueva de las cenizas. El universo fénix de Lemaitre y sus diversas encarnaciones como cosmología cíclica, un gran rebote, ayudarían a resolver algunas de las inconsistencias en la historia del Big Bang. Al vivir y morir repetidamente, alternando entre expansión, contracción y expansión nuevamente, hay amplias oportunidades para que el universo alcance el equilibrio térmico. De modo que hoy, después de cuantos renacimientos, el espacio mismo parece absolutamente homogéneo. El problema del horizonte está resuelto, pero esta teoría plantea aún más preguntas. Si nuestro universo hubiera vivido y muerto incontables veces antes del comienzo del tiempo, entonces habría un registro de ello en el tiempo mismo. La flecha del tiempo avanza impulsada por el inevitable aumento de la entropía, un desorden estadístico creciente de un momento a otro. De modo que si nuestro universo actual fuera solo el último de una larga lista de universos fénix, entonces la entropía habría seguido aumentando a lo largo de todas esas vidas ocultas. El desorden del universo actual sería, por tanto, tan grande que ninguna estructura podría ensamblarse y persistir. El fénix seguiría viviendo, pero cada vez nacería más viejo, hasta que la vida que lleva no sería en realidad vida. A lo largo de los años se han propuesto otras soluciones para intentar explicar las diversas irregularidades en la historia cosmológica del meta. En 1969, un profesor de la Universidad de Maryland, Charles Misner, exploró lo que llamó el universo Mixmaster, llamado así por una popular marca de batidora de cocina. Su idea era que el universo primitivo atravesaba una oscilación caótica y que este movimiento aleatorio e impredecible, como el de la masa en una batidora, conduciría inevitablemente a un cosmos homogéneo y bien mezclado. Pero las matemáticas de un universo así son endiabladamente complejas y desconcertantes. Y aún así, las cuestiones de la planicidad y los monopolos son difíciles de explicar. Así que, una década después, Alan Guth, en un momento de divina inspiración nocturna, se topó con otra posibilidad mucho más simple, una que prometía resolver el misterio de los monopolos desaparecidos, pero que también abordaba a su vez los problemas más amplios de la planicidad y el horizonte. Supuso que en los primeros momentos después del Big Bang, el universo había atravesado un período de expansión exponencial acelerada masiva antes de desacelerarse hasta su velocidad más moderada actual. Vio que esa expansión podría ocurrir de forma natural al final de la gran época de unificación como resultado de las transformaciones energéticas a medida que las fuerzas fundamentales individuales se separaban del todo mayor. Así, cuando el universo tenía apenas una billonésima de segundo, el espacio habría empezado a expandirse exponencialmente. Los aumentos exponenciales comienzan siendo modestos, pero tienen la capacidad de hacerse muy grandes muy rápidamente. Un relato apócrifo cuenta que un gobernante quiso recompensar al inventor indio del ajedrez y le pidió que le dijera el precio por tan maravilloso juego nuevo. El inventor pidió trigo, 1 grano en la primera casilla del tablero, 2 en la siguiente, 4 en la siguiente, luego 8, 16, y así sucesivamente, duplicando la cantidad de trigo para cada una de las 64 casillas del tablero. Burlándose del pago aparentemente exiguo por tan gran invención, el gobernante aceptó de inmediato, pero los tesoreros de su corte pronto se dieron cuenta del problema. Cuando se completara la junta, habría que pagar casi 18,5 trillones de granos de trigo, más de 2000 veces la producción anual moderna. Y así,
La expansión exponencial del espacio hizo que el cosmos se hiciera muy grande muy rápidamente. En alrededor de una 100.000 millonésima de segundo, el universo duplicó su tamaño unas 90 veces. Tal aumento equivaldría a expandir un solo glóbulo rojo de 10 micras de diámetro hasta convertirlo en un gigantesco disco del tamaño de nuestra galaxia, con más de 100.000 años luz de diámetro. En realidad, el universo primitivo comenzó siendo mucho más pequeño que cualquier célula, o de hecho, cualquier átomo de nuestro cuerpo. Varios modelos no están de acuerdo sobre las dimensiones exactas, pero esta expansión masiva hizo que el cosmos se extendiera desde una mota más pequeña que un protón hasta un universo respetable, del tamaño de una toronja. Esto ocurrió más rápido que la velocidad de la luz, un tecnicismo que es posible en este caso, porque las restricciones relativistas solo se aplican a los movimientos dentro del cosmos, no a la expansión del cosmos en su conjunto. Alan Guth describió este período explosivo, el primer cambio real en la apariencia del universo, como inflación. Y de repente, con este nuevo acusado inflacionario en el estrado, las cosas finalmente comenzaron a encajar en su lugar para el universo primitivo. En primer lugar, la inflación parecía resolver el problema de los monopolos desaparecidos. La física de la gran unificación de fuerzas al principio del universo requería que los monopolos se crearan en masa cuando la fuerza fuerte se hizo evidente. Esto ocurrió en un universo primitivo diminuto, de apenas una fracción de segundo de antigüedad y poco más de una longitud de Planck. Entra la inflación y la expansión casi instantánea del cosmos, incluidos los misteriosos monopolos, los separa de repente y violentamente unos de otros como chips de chocolate incrustados en una hogaza de pan en expansión. Hoy, después de 1.000 millones de años de expansión tras esa explosión inicial, el espacio se ha vuelto tan grande y los monopolos están tan separados que no los vemos simplemente porque no hay ninguno a nuestro alcance de observación. De manera similar, esta inflación espectacularmente rápida ayuda a resolver el problema del horizonte y el problema de la planitud. Es muy probable que hubiera enormes diferencias de temperatura en el universo posterior al Big Bang, pero, de la misma manera que la inflación distribuyó los monopolos de pepitas de chocolate del universo, también expandió todos los demás elementos dentro de él. Las diferencias de temperatura de ese nanocosmos primitivo se dispersaron casi instantáneamente, pero no vemos estas variaciones estacionarias. La porción observable del cosmos que nos ocupa es solo una parte de un todo mayor y más heterogéneo. Los límites de la velocidad de la luz nos permiten ver solo una pequeña porción del universo preinflacionario que estaba en equilibrio térmico consigo mismo. No podemos decir en qué medida es similar o diferente al resto que se encuentra más allá de nuestro horizonte. De hecho, un estudio de 2011 calculó que el tamaño real del universo es 250 veces el tamaño de nuestra sección observable, es decir, 7 billones de años luz de diámetro. Y esta visión limitada del vasto cosmos también ofrece la solución al problema de la planitud. Es extremadamente improbable que nuestro cosmos tenga la densidad crítica precisa de materia en su interior para que el espacio-tiempo sea plano. Pero con la inflación de por medio, no es necesario que así sea. El universo es plano hasta donde alcanzamos a ver, pero solo estamos viendo una pequeña sección inflada de un todo mayor. Gracias a la inflación, nuestra área local se hizo tan grande tan rápidamente que todo lo que vemos son llanuras planas hasta el horizonte de la velocidad de la luz. Tome una pelota y amplíela al tamaño de la Tierra, y aunque sepa que la estructura general es curva, su vista desde la superficie siempre será plana. Así que de un plumazo, la introducción de la inflación en los primeros momentos del cosmos parece destruir cualquier argumento contra el Big Bang. Desde un único punto de vista, gran parte de la estructura del diminuto universo primitivo simplemente desaparece. Todas las variaciones de temperatura, las partículas exóticas y la geometría misma del espacio desaparecen. Y cuando la inflación finalmente se agota, un deciliente de segundo después, un observador incorpóreo quedaría varado en un espacio frío y vacío que momentos antes parecía tan lleno. A solo unos metros del Polo Sur, la estación Scott Amundsen, construida sobre pilotes, está iluminada únicamente por la luz de las estrellas. Apenas unas semanas después de que comenzara la noche antártica, que dura 6 meses, la temperatura ya ha caído a menos de 50 grados centígrados bajo cero,
y el viento aúlla alrededor del edificio curvado. Desde afuera, la estación parece abandonada, pero un débil zumbido mecánico proveniente de la gigantesca antena parabólica delata una mínima señal de vida. Y dentro de la sala de control, que está muy aislada y apenas hace calor en comparación con la gélida noche del exterior, se apiña un pequeño equipo de científicos con abrigos. Son parte de las pocas docenas que han decidido quedarse durante los meses de este invierno polar eternamente oscuro. Los veranos antárticos ven al Polo Sur como el hogar de más de 200 personas, pero pocos elegirían desafiar el aislamiento helado y oscuro de esta noche eterna. Pero a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, el aire frío y seco sobre la alta meseta antártica permite que el telescopio de microondas que controlan escanee los confines más profundos del cosmos con una precisión inigualable. Lo suficientemente precisa, esperan, para encontrar una huella de la inflación misma incrustada en la radiación que impregna todo el espacio. Mientras se abrigan mejor, pensando en los próximos 5 meses de oscuridad, se preguntan qué encontrarán. Porque la inflación, a pesar de todo su poder para resolver problemas, todavía no se ha demostrado de manera inequívoca. Ha gozado de una amplia prensa y aceptación por parte de la comunidad científica, al ser anunciada como el primer momento que verdaderamente une las escalas pequeña y grande de la física de partículas y la cosmología. Pero hace más que eso. Ayuda a explicar cómo las estructuras a gran escala del universo surgieron en primer lugar a partir de las semillas más pequeñas posibles. Todo lo que vemos en el espacio es, en última instancia, el resultado de un desequilibrio entre materia y antimateria, masa y vacío, energía positiva y negativa. Aunque la temperatura a gran escala del cosmos puede ser homogénea, la distribución de la materia en su interior no lo es. Los enormes supercúmulos galácticos están rodeados de enormes vacíos que no contienen nada en absoluto. En la escala en que lo experimentamos, nuestro universo es un universo de contrastes, pero el origen de esos contrastes no está claro. ¿Cómo surgió toda esta variedad de forma espontánea a partir de prácticamente nada? Sorprendentemente, es en el diminuto mundo de la mecánica cuántica donde se puede encontrar una posible solución. En las escalas más pequeñas posibles, las partículas cuánticas se comportan de formas extrañas e inexplicables. Uno de estos curiosos comportamientos se describe mediante el principio de incertidumbre de Heisenberg, según el cual las fluctuaciones cuánticas crean y aniquilan espontáneamente pares de partículas virtuales sin recurrir a la causa y el efecto. El universo preinflacionario era lo suficientemente pequeño como para que tales efectos cuánticos desempeñaran un papel importante durante la primera fracción minúscula de un segundo. Y cuando empezó la inflación, el espacio que contenía esas fluctuaciones cuánticas se infló de repente, volviéndolas inmensas más allá de lo imaginable y sembrando las semillas del contraste a gran escala que vemos hoy. De la nada se creó la estructura. El propio Alan Guth lo describió como el almuerzo gratis definitivo. De hecho, 7 años antes de la espectacular conclusión de Guth, el físico Edward Tryon había propuesto la idea de que el universo entero podría haber sido creado por una de esas fluctuaciones cuánticas en el vacío, nacido realmente de la nada. En respuesta a la pregunta de por qué sucedió, ofrezco la modesta propuesta de que nuestro universo es simplemente una de esas cosas que suceden de vez en cuando. Pero construir más teorías que se ajusten a la inflación no es una prueba verdadera de que la teoría original sea correcta. Lo que se necesita es evidencia observacional inequívoca de que esta expansión explosiva realmente ocurrió, y eso es lo que los astrónomos antárticos buscaban en 2013. Con el telescopio BICEP 2 apuntando profundamente hacia el cielo del Polo Sur, estaban investigando la naturaleza a escala fina del fondo cósmico de microondas en busca de restos de ese tiempo antiguo, conocido como polarización de modo B, que creían que solo podría haber sido creado por fuerzas de inflación que desgarraron el universo. Y en marzo de ese año, finalmente obtuvieron su resultado. Con gran entusiasmo, científicos de Harvard, Stanford, Caltech y la Universidad de Minnesota anunciaron a la prensa que habían encontrado sus sagrados modos B creados por ondas gravitacionales que se extendieron como ondas de choque de la explosión de la inflación cosmológica. Fue un descubrimiento digno de un premio Nobel, la culminación de 35 años de teoría, predicción y experimentación. Pero su alegría duró poco. A medida que pasaban los meses,
La confianza de los científicos en su descubrimiento se desvanecía. Parecía que las ondulaciones inducidas por la inflación en el espacio-tiempo no eran lo único que podía crear la polarización en modo B. El polvo cósmico que permeaba la visión del cielo del Polo Sur tenía, al parecer, un efecto importante e inevitable en la radiación que medían. Ahora se arremangan y se preparan para volver a intentarlo. Otras predicciones sobre los restos de la inflación cósmica tampoco han dado resultados tangibles. A principios de los años 70, Stephen Hawking investigó la posibilidad de que los llamados agujeros negros primordiales surgieran de anomalías gravitacionales en el universo primitivo menos de un segundo después del Big Bang. Una vez que la inflación ocupó su lugar en el escenario del Big Bang, se descubrió que la inflación cosmológica podría ser un mecanismo ideal para generar esos agujeros negros primordiales. No solo eso, sino que lo que hoy nos parece un antiguo agujero negro podría de hecho contener universos bebé enteros, nacidos de diferentes tasas de inflación y aislados de nuestro propio cosmos por los límites de su universo observable. Para los habitantes de estos universos bebés, todo parecería normal desde dentro. Vivirían dentro de un cosmos en expansión muy parecido al nuestro y creerían que eso es todo lo que hay. Pero para nosotros, como observadores externos omnipresentes, somos como dioses más allá del plano de su existencia, capaces de ver su universo burbuja en su totalidad. Sin embargo, el mismo horizonte de luz que impide a los que están dentro ver hacia afuera, también bloquea nuestra visión a través del espejo. No podemos saber si estos agujeros negros sin rasgos distintivos contienen una masa singular hipercomprimida o un universo entero viviente atrapado, fuera de nuestro alcance. Es otra perspectiva alucinante, la de un multiverso anidado acechando justo debajo de nuestras narices. Pero a pesar de los mejores esfuerzos de los astrónomos por escudriñar la oscuridad, la búsqueda hasta ahora no ha obtenido resultados. No hemos encontrado ningún agujero negro primordial ni universos bebé. La inflación también está en terreno pedregoso en lo que respecta a su mecanismo. Aunque el modelo teórico de Alan Guth sugería cómo comenzó la inflación, los intentos de caracterizar su causa dentro del marco de la física de partículas han fracasado hasta ahora. Se cree que el campo de inflación se comunica mediante una partícula virtual llamada inflatón. Pero hasta ahora no se ha descubierto ningún campo de inflación ni ningún inflatón. Pero la ciencia aún es joven. El bosón de Higgs se descubrió recién en 2012, casi 50 años después de que se propusiera por primera vez. Tal vez el descubrimiento del inflatón esté a la vuelta de la esquina. O tal vez no. El físico estadounidense Paul Steinhardt levantó una copa para los asistentes a la fiesta en el bar. Por un momento, todos los rostros se volvieron hacia él, y la alegría inundó la sala. Pero cuando sus colegas volvieron a sus apasionadas conversaciones, la música subió de volumen y Steinhardt se quedó solo con sus pensamientos en el abarrotado bar. Ese día, el último artículo de Steinhardt acababa de ser aceptado para su publicación, y como era tradición en la Universidad de Pensilvania, eso significaba que la primera ronda de cervezas la pagaba él. Su último artículo fue una gran bendición para la universidad, para la cosmología y para la nueva y emocionante teoría de la inflación. En ese momento no lo sabía, pero se convertiría en uno de los pioneros importantes responsables en parte del gran éxito inicial de la teoría de la inflación. Y sin embargo, incluso entonces, la mente de Steinhardt estaba preocupada. Todo lo que él y su coautor habían escrito en el artículo era cierto, y una rigurosa revisión por pares había probado sus modelos a fondo. Pero las implicaciones de su trabajo eran inquietantes. Para que la inflación funcionara, tuvieron que elegir sus parámetros con mucho cuidado. Si no lo hacían, su modelo cosmológico creaba multiversos retorcidos una y otra vez. Una semilla de duda se apoderó de su mente y comenzó a crecer. Hoy, Steinhardt ha tenido un cambio radical de actitud y no tiene reparos en destruir aquello que ayudó a construir. La teoría de la inflación, dice, ha introducido más problemas de los que originalmente se pretendía resolver. Peor aún, los científicos están haciendo la vista gorda ante los fallos de la teoría, y ellos mismos no están analizando adecuadamente el concepto, prefiriendo en cambio verlo como una bala mágica incomprensible. La inflación ha sido elevada a un estatus casi religioso, una fe que da a los cosmólogos una cómoda paz mental frente a los misterios indescifrables del universo
y ha dado lugar a un sinnúmero de malas interpretaciones y posibles manifestaciones, y por lo tanto, la situación debe ser grave para que uno de los principales defensores de la teoría se convierta en su oponente más vocal. Y Steinhardt no es el único apóstata de la inflación. Afirman que hoy en día existen tantos modelos diferentes de cómo podría funcionar la inflación y tantas variables que pueden modificarse sin cesar, que no existe una verdadera teoría de la inflación que pueda comprobarse. Al igual que las afirmaciones pseudocientíficas de un creador, la inflación se ha vuelto indemostrable. Steinhardt reitera que se invocó la inflación como una forma de evitar tener que ajustar con precisión las condiciones primitivas del universo. Con la inflación, el primer cosmos del Big Bang no tenía por qué tener una geometría completamente plana, ni ser completamente homogéneo. Pero la física de la inflación ahora parece requerir ese mismo ajuste fino para producir el universo que vemos hoy. Al analizar las observaciones a escala fina de la radiación cósmica de fondo en 2013, Steinhardt y sus colegas calcularon que había menos de una probabilidad en un Googleplex de que la inflación produjera el patrón preciso impreso en el universo. Se suponía que la inflación nos daría un cosmos liso y homogéneo, pero en todos los modelos, salvo en los más selectos, produce un aterrador multiverso de espacio-tiempo retorcido, anudado y envuelto. La inflación está en problemas, pero no hay nada listo para ocupar su lugar. Se han sugerido historias alternativas, incluido un regreso al universo Phoenix de Lemaitre, si se puede resolver el problema de la entropía. El propio Steinhardt es partidario de volver a este concepto cíclico del gran rebote. Tal vez la velocidad constante actual de la luz nos esté haciendo ver la posibilidad de que podría haberse comportado de manera diferente bajo regímenes extraños de Big Bang. Tal vez el nacimiento de nuestro universo sea simplemente una onda en una masa de hiperespacio de dimensiones superiores. Todas estas alternativas tienen potencial, pero se basan en una física que no somos capaces de comprender en este momento. Tal vez nunca lo hagamos, y tal vez por eso tantos científicos siguen aferrándose a la inflación a pesar de sus defectos. Al menos, se puede describir dentro de los límites del cosmos. Podemos comprenderla. Has estado observando toda la historia del universo. No olvides darle a me gusta, suscribirte y dejar un comentario para decirnos lo que piensas. Nos vemos la próxima vez.